15 de abril de 1945, 3:00 de la mañana, Brunlitz, Checoslovaquia, en una fábrica textil reconvertida, 1.200 trabajadores judíos se reunieron alrededor de un hombre que nunca debió haberlos salvado. Oskar Schindler, miembro del partido nazi, aprovechado de la guerra, galán, bebedor, un hombre cuyo nombre estaba en una lista que decidía entre la vida y la muerte. El ejército soviético estaba a solo 30 kilómetros. La SS tenía órdenes de destruir todas las pruebas, incluyendo a los testigos, pero esa mañana sucedió algo que la historia nunca olvidaría. Los 1.200 judíos le entregaron a Schindler un anillo, forjado con el diente de oro de un sobreviviente, grabado con un versículo del Talmud: quien salva una sola vida, salva al mundo entero. Schindler rompió a llorar, no de alegría, de culpa. Podría haber salvado a más. Sollozó. Este coche. ¿Por qué me quedé con este coche? 10 personas, este prendedor, 2 personas. Podría haber hecho más. El nazi que se convirtió en salvador. El hombre de negocios que lo perdió todo. La historia imposible de un hombre que salvó a 1.200 judíos de las cámaras de gas y que 29 años después murió en Frankfurt, en la pobreza y el olvido. Oskar Schindler nació el 28 de abril de 1908 en Zwickau, Moravia, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, hoy República Checa. Su padre era dueño de una fábrica de maquinaria agrícola, una familia católica acomodada. Oskar creció en medio de privilegios, pero desde temprano mostró un talento para hacer negocios y para transgredir los límites. Era encantador, era despiadado, amaba a las mujeres, el alcohol y el lujo. Engañaba a su esposa, Emilia, regularmente. Amaba el dinero más que a la moral. Era, según todas las definiciones, no era una buena persona. En 1936, Schindler comenzó a trabajar para la inteligencia militar alemana. Espió para la Alemania nazi, incluso antes de que comenzara la guerra. En 1939, cuando las tropas alemanas invadieron Polonia, Schindler no vio una tragedia, vio una oportunidad. Cracovia, octubre de 1939. La ciudad acababa de caer bajo la ocupación alemana. Los negocios judíos fueron confiscados. La propiedad judía fue robada. Y Oskar Schindler, miembro del partido nazi número 1904-387, compró una fábrica de esmaltes en bancarrota a precio de ganga. El dueño anterior, un judío desposeído y expulsado, la Deutsche Mail-Waren-Fabrik, más tarde conocida como Emalia. Schindler contrató a trabajadores judíos, no por lástima, porque eran baratos. A los judíos no se les permitía exigir un salario. La SS los alquilaba como trabajadores forzados. Schindler le pagaba a la SS, no a los judíos. Negocio perfecto. Su fábrica producía utensilios de esmalte para la Wehrmacht, más tarde casquillos de granadas, operación importante para la guerra. Eso significaba sin cierres, sin preguntas, bolsillos llenos. Schindler se hizo rico, muy rico. Vestía trajes a medida, conducía un descapotable negro, celebraba fiestas salvajes con oficiales de la SS. Whisky, caviar, cigarros, untaba a la gente correcta. Amon Gott, el sádico comandante del campo de concentración de Plaszow. Amigo de copas de Schindler, Schindler jugó el juego a la perfección, pero entonces algo cambió. No hay un momento claro, ni un punto de inflexión dramático, como le gustan a las películas de Hollywood. La transformación fue lenta, brutal, inevitable. Schindler vio cosas. Vio cómo en marzo de 1943 se liquidaba el gueto de Cracovia,
13.000 judíos conducidos por las calles, fusilamientos a plena luz del día, niños que se escondían, cazados por hombres de la SS como animales, 2.000 personas asesinadas en un solo día. Vio a una niña con un abrigo rojo deambular por las calles, sola, perdida. Días después, vio el mismo abrigo rojo en un carro lleno de cadáveres. Vio a su amigo Amon Gott disparar a los prisioneros desde el balcón de su villa con un rifle. En el desayuno, por aburrimiento, 500 personas asesinadas, personalmente. Al menos, Oskar Schindler vio el infierno y algo dentro de él se rompió. O tal vez despertó algo que nunca estuvo del todo muerto. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que vive entre dos mundos? De día, hombre de negocios que unta a la SS. De noche, salvador que compra vidas. Schindler comenzó un doble juego peligroso. Cada soborno podía ser el último. Cada persona salvada podía traicionarlo. Pero continuó. Primavera de 1943. La fábrica de Schindler empleaba ahora a 1.700 trabajadores. 1. Hace 0 de ellos judíos del campo de concentración de Plaszow. Oficialmente, producían municiones para la guerra. Extraoficialmente, no producían casi nada. Isaac Stern, el contador judío de Schindler y cómplice silencioso, organizó las listas. Quien estaba en la lista trabajaba para Schindler. Quien trabajaba para Schindler no era deportado. La lista se convirtió en un seguro de vida. Schindler comenzó a manipular las listas. Afirmó que los rabinos eran cortadores de metal, que los niños eran mecánicos con manos pequeñas, que los ancianos eran especialistas irreemplazables. La SS le creyó porque él pagaba. Schindler pagó sobornos, ya no por ganancia, por vidas. Compró la libertad de familias, salvó a mujeres de las cámaras de gas, afirmando que eran trabajadoras especializadas importantes para la guerra. Contrabandeó alimentos al campo, organizó medicamentos, evitó selecciones. Un ejemplo, la familia Rosner, músicos, padre, madre, 2 hijos. A Amon Gott le encantaba su música, los dejaba tocar en sus fiestas, pero después de la música, siempre esperaba la amenaza. Mañana, tal vez Auschwitz. Schindler puso a todos los Rosner en su lista. Supuestamente necesitaba músicos para las fiestas de la fábrica. Una mentira absurda. La SS lo aceptó de todos modos, porque Schindler pagaba. Los hermanos Rosner sobrevivieron. Sus hijos viven hoy en Estados Unidos. Cuentan la historia de su abuelo, que tocó para un hombre de negocios nazi, que ya no era nazi. Otro ejemplo, Niusia Horowitz, de 13 años, demasiado joven para trabajar. En peligro de muerte en cada selección, Schindler la escondió en su fábrica. Afirmó que sus pequeñas manos eran perfectas para el trabajo de precisión en los detonadores. Niusia sobrevivió. Se convirtió en maestra en Israel. Murió en 2018 a la edad de 87 años. En su obituario decía, salvada por Oskar Schindler, una vida que obtuvo 74 años adicionales. Cada semana, un nuevo riesgo. Cada semana, una nueva mentira. La SS se volvió desconfiada. ¿Por qué la fábrica de Schindler tenía tantos niños? ¿Por qué tantos ancianos? ¿Por qué tantos enfermos? Schindler respondió con diamantes, con coñac, con fiestas. Interpretó al nazi leal de manera tan convincente que nadie se dio cuenta de cómo estaba saboteando el sistema desde dentro. Pero entonces llegó 1944. El ejército soviético se acercaba. Los nazis evacuaron Cracovia. El campo de concentración de Plaszow debía cerrarse. Todos los internos, deportados a Auschwitz.
Eso significaba la muerte segura. Schindler vio los nombres de sus trabajadores en las listas de deportación. 1.200 personas, familias que conocía, niños que había protegido, todos debían morir. Y entonces Oskar Schindler tomó la decisión de su vida. Octubre de 1944. Schindler fue a ver a la SS con un plan descabellado. Quería trasladar su fábrica de Cracovia a Brunlitz, en su natal Moravia. Una nueva fábrica de armamento, crucial para la guerra, y necesitaba a sus trabajadores. A los 1.200, la SS se mostró escéptica. ¿Por qué un empresario querría llevarse a trabajadores judíos cuando podía conseguir gente nueva y más barata? Schindler explicó: estos trabajadores son profesionales capacitados, irreemplazables, altamente especializados. Llevaría meses capacitar a nuevos trabajadores. La producción de guerra se vería afectada. El Reich se vería afectado. La SS escuchó, pero quería pruebas. Y pagó. Schindler pagó. Pagó todo lo que tenía. Y entonces escribió la lista, junto con Isaac Stern, nombre por nombre. 1.200 personas. Hombres, mujeres, niños. La lista de Schindler. Imaginen que están sentados en un escritorio con su contador. Frente a ustedes, una página en blanco. Cada nombre que escriben significa vida. Cada nombre que omiten significa muerte. ¿Cómo eligen? ¿Cómo deciden quién puede vivir? Schindler escribió cada nombre. Familias juntas, niños con padres, abuelos con nietos. No separó a nadie. Isaac Stern recordó más tarde: Schindler lloraba mientras escribía la lista. Repetía una y otra vez: no es suficiente. No son suficientes. Podría ser más. Stern le dijo: señor Schindler, más de 1.200 es imposible. La SS sospechará. Estamos arriesgando todo. Schindler respondió: entonces, arriesguémoslo todo. Añadió nombres que no estaban en la lista original. Gente que apenas conocía. Gente que no significaba nada para él. Pero eran personas. Y eso era suficiente. La lista le costó todo. Tuvo que comprar cada nombre. La SS exigió sobornos por cada judío. Untar a los comandantes del campo, regalos a los oficiales, diamantes, vodka, cigarrillos, dinero. Schindler vendió sus posesiones, sus coches, sus joyas, sus muebles, vendió todo, lo entregó todo, por una lista con 1.200 nombres, pero consiguió la aprobación. El 15 de octubre de 1944, el primer transporte salió de Plaszow. 700 hombres en vagones de ganado. Destino: Brunlitz. Llegaron, vivieron. Luego, el transporte de las mujeres y los niños. 300 personas, pero el tren no fue a Brunlitz, fue a Auschwitz. Las 300 mujeres y niños de la lista de Schindler fueron descargados en Auschwitz-Birkenau. Los rauraron, los desnudaron, los metieron en duchas. Esperaron la muerte, pero el gas no llegó. Schindler lo notó. Sus trabajadoras faltaban. Rastreó el transporte. Y cuando supo que estaban en Auschwitz, hizo lo inconcebible. Fue a Auschwitz, personalmente. Imaginen eso. Un miembro del partido nazi yendo a Auschwitz, no para matar, sino para rescatar, entrando al infierno voluntariamente, para liberar almas. Sobornó al comandante del campo, Rudolf Höss, negoció, amenazó, suplicó, pagó una fortuna en diamantes. Las negociaciones duraron días. Mientras tanto, las 300 mujeres y niños esperaban en Auschwitz. Cada día podían ser gaseados, cada día era su último día. Pero Schindler no se rindió. Y después de 2 semanas de puro infierno, las 300 mujeres y niños salieron de Auschwitz, vivos, en vagones de ganado hacia Brunlitz.
Cuando llegaron, estaban medio muertos de hambre, traumatizados, pero vivos. Schindler los recibió personalmente. Había preparado toda su fábrica, mantas extra, comida, atención médica. Ahora están a salvo. Dijo, sobrevivirán aquí. Y lo hicieron. Las mujeres contaron después ese momento. El momento en que salieron de los vagones de ganado y vieron a Schindler. Estaba llorando. Las abrazó. Repetía una y otra vez. Lo siento por tener que pasar por este infierno. Un nazi pidiendo disculpas a los judíos. Un empresario llorando al ver a sus trabajadoras. Esa no era la persona que había sido en 1939. Era alguien completamente diferente. La transformación es real. La gente puede cambiar. Schindler es la prueba. La fábrica de armamento de Brunlitz produjo proyectiles para la Wehrmacht desde octubre de 1944 hasta mayo de 1945. 7 meses de producción. Ni un solo proyectil útil salió de la fábrica. Schindler saboteó intencionalmente. Compró máquinas defectuosas. Utilizó material de inferior calidad. Se aseguró de que cada proyectil fuera inservible. La Wehrmacht se quejó. Llegaron inspectores. Schindler los untó. Organizó fiestas. Bebió con los oficiales de la SS. Mintió. Manipuló. Y la producción continuó. Ineficiente. Inútil. Pero continuó. Eso significaba que la fábrica permanecía abierta. Los trabajadores seguían vivos. Schindler gastó su último dinero para comprar comida para sus trabajadores. Compró alimentos en el mercado negro, pagó precios triplicados. Su esposa, Emilia, que permaneció a su lado a pesar de todo, preparó sopa para los enfermos. Emilia Schindler es una heroína olvidada de esta historia. Mientras su esposo untaba a la SS, ella cuidaba a los enfermos, salvó vidas en silencio, sin reconocimiento, sin agradecimiento. Merece ser recordada. En enero de 1945, un tren llegó a Brunlitz, un transporte perdido de Auschwitz. 120 judíos, más muertos que vivos, cadáveres congelados en los vagones, algunos aún respirando. Apenas la SS quería fusilarlos y enterrarlos. Demasiado enfermos, demasiado débiles, inútiles. Schindler se negó. Insistió en salvar a los vivos. Los llevó a la fábrica. Los hizo descongelar, alimentar, cuidar. 16 murieron. 104 sobrevivieron. Schindler tenía oficialmente 1.200 en su lista. Pero con tales rescates, el número aumentó a más de 1.300. Cada vida contaba, cada nombre significaba algo. 8 de mayo de 1945, 23:00 horas. La guerra había terminado. Alemania se había rendido. Schindler reunió a sus trabajadores por última vez. Pronunció un discurso. Pidió a los guardias de la SS que no tomaran represalias. Pidió a sus trabajadores que no se vengaran. Luego dijo, tengo que irme. Si me quedo, los soviéticos me ejecutarán como criminal de guerra nazi. Los trabajadores entendieron, le dieron dinero para la huida. Le dieron una carta firmada por los 1.200 que atestiguaba que los había salvado. Y le dieron el anillo, forjado con el oro de un diente, grabado con el versículo del Talmud. Quien salva una sola vida, salva al mundo entero. Schindler se derrumbó, lloró. Podría haber hecho más, podría haber salvado a más personas. Este coche, 10 personas. Este prendedor, 2 personas. ¿Por qué guardé tanto? Los sobrevivientes lo abrazaron, lloraron con él, le dijeron, hiciste lo suficiente, nos salvaste. Pero para Oskar Schindler nunca fue suficiente. A las 13:00 de la mañana del 9 de mayo de 1945, Oskar Schindler abandonó Brunlitz.
con su esposa Emilia. 8 acompañantes judíos y el anillo. Estaba en la quiebra, lo había perdido todo, pero 1.200 personas vivían. Después de la guerra, Schindler intentó establecerse en Alemania. Fracasó, cada negocio quebró, ya no tenía talento para el provecho. Había usado su talento para lo que no debía. Lo intentó en Argentina, compró una granja, volvió a fracasar. Los Schindler-Juden le enviaban dinero para que pudiera sobrevivir. El hombre que los había salvado ahora vivía de su ayuda. Impresionante, regresó a Alemania. Vivía en un pequeño apartamento en Frankfurt, empobrecido, olvidado. Bebía, tenía amoríos. Su matrimonio con Emilia se resquebrajó, aunque ella nunca lo abandonó por completo. Vivía con culpa y vergüenza. Pero los Schindler-Juden nunca lo olvidaron. En 1962, Yad Vashem, el Memorial del Holocausto en Israel, honró a Oskar Schindler como justo entre las naciones. Un título honorífico para los no judíos que salvaron a judíos, uno de solo 27.000 en todo el mundo. Increíble, los sobrevivientes recolectaron dinero para él, le enviaban cheques, lo invitaban a Israel, los visitaba regularmente. En Israel era celebrado, en Alemania seguía siendo el nazi olvidado, allá era un héroe, aquí era un recordatorio de culpa. 9 de octubre de 1974. Oskar Schindler murió en un hospital en Hildesheim, Alemania. Insuficiencia cardíaca. 66 años. Arruinado. Solo. Pero su último deseo fue claro: entiérrenme en Jerusalén. Los Schindler-Juden cumplieron su deseo. Llevaron su cuerpo a Israel. Fue enterrado en el cementerio católico en el Monte Sión. El único miembro del partido nazi que descansa allí. ¡Qué cosa! Más de 400 sobrevivientes y sus familias asistieron al funeral. Lloraron al hombre que los había salvado. Los periódicos alemanes ignoraron su muerte. Los periódicos israelíes le dedicaron portadas. Hoy miles de personas visitan su tumba cada año. Le dejan piedras, costumbre judía. En las piedras hay notas: gracias, salvaste a mi madre, existo gracias a ti. Emocionante. Más de 8.000 descendientes de los Schindler-Juden viven hoy en todo el mundo. 3 generaciones: médicos, maestros, artistas, científicos, padres, hijos. Todo gracias a un hombre que decidió hacer lo correcto. ¡Qué barbaridad! Leon Leyson era el más joven en la lista de Schindler. 13 años, tan pequeño que tenía que subirse a una caja para trabajar en las máquinas. Sobrevivió. Se convirtió en maestro en California. Antes de su muerte en 2013, escribió un libro, El niño en la caja de madera. En él dice: Schindler no solo salvó mi vida, salvó las vidas de mis hijos y nietos, que sin él nunca habrían nacido. Impactante. Renata Ferber-Finder tenía 12 años cuando entró en la lista. Recordó: en Auschwitz pensábamos que íbamos a morir. Entonces llegó la noticia: Schindler no se ha olvidado de ustedes. Fue como un milagro. Renata vive hoy en Estados Unidos. Tiene 3 hijos, 7 nietos, 4 bisnietos. Una familia entera que existe porque Schindler pagó. Increíble. Moisés Beisky estaba en la lista de Schindler. Después de la guerra, se convirtió en juez en la Corte Suprema de Israel. Dijo: Schindler no era un hombre perfecto, pero en la época más oscura de la humanidad eligió la luz. Eso lo hace inmortal. ¡Qué palabras! Acaban de escuchar la historia de un hombre que no debería haber salvado. Un nazi, un aprovechado, un pecador. Pero él decidió diferente. Cambió. Estas historias no se enseñan en los libros de texto.
Están escondidas en archivos, desaparecen con los últimos sobrevivientes. Cada año mueren más testigos. Cada año perdemos voces que pueden testificar: esto realmente pasó. Es real. Cada video en este canal requiere semanas de investigación. Busco en archivos militares alemanes, bases de datos de Yad Vashem, testimonios de testigos. Traduzco documentos polacos, entrevistas hebreas, archivos judiciales checos. Hablo con historiadores, con descendientes, con los últimos sobrevivientes. ¿Por qué? Porque estas historias muestran la verdad más complicada, que incluso en la época más oscura, la redención era posible. Que la moral no es una ecuación simple, que las personas pueden cambiar. El botón supergracias debajo de este video no es solo apoyo financiero, es su voz que dice: estas historias merecen ser contadas, estos nombres merecen ser recordados. No son solo espectadores, son guardianes de la memoria. Se aseguran de que Oskar Schindler y las 1.200 personas que salvó nunca sean olvidados. Gracias por escuchar, gracias por recordar. Gracias. La historia de Schindler permaneció en gran parte desconocida durante 50 años. En Alemania nadie hablaba de él. Un ex-nazi que salvó a judíos. Demasiado complicado, demasiado incómodo, demasiado contradictorio para una nación que luchaba con su culpa. No fue hasta 1993 que todo cambió. Steven Spielberg llevó al cine el libro La lista de Schindler, de Thomas Keneally. La película ganó 7 premios Oscar. Mostró al mundo la historia imposible. De repente, todo el mundo conocía a Oskar Schindler, pero ya llevaba 19 años muerto. ¡Qué tristeza! La ironía es cruel. El hombre que salvó 1.200 vidas murió desconocido. La película que lo hizo inmortal llegó demasiado tarde. Nunca experimentó su propia inmortalidad. Hoy hay una estatua de Schindler frente a su antigua fábrica en Cracovia. El edificio es un museo. Miles lo visitan anualmente. Su historia se enseña en las escuelas. Finalmente. Pero el reconocimiento más importante no proviene de estatuas o películas. Proviene de los descendientes. Así es. Más de 8.000 personas viven hoy porque Oskar Schindler vendió su alma para comprarla de sus antepasados. 3 generaciones, médicos, maestros, artistas, padres, vidas que nunca habrían existido. Si un hombre no hubiera decidido que la humanidad es más importante que el provecho. Así de simple. En Yad Vashem hay una pared con los nombres de todos los justos entre las naciones. Más de 27.000 nombres. Personas que salvaron judíos, aunque les costara todo. Oskar Schindler es uno de ellos. Pero su nombre también está en otro lugar, en 1.200 lápidas que no existen. Personas que no murieron en Auschwitz. Personas a las que se les permitió vivir. Personas que tuvieron hijos y nietos y bisnietos. ¡Espectacular! Cada uno de estos 8.000 descendientes lleva el legado de Schindler dentro de sí. Existen porque un hombre se negó a mirar hacia otro lado. Increíble. La historia de Schindler plantea preguntas incómodas. ¿Puede un malvado hacer el bien? ¿Puede un nazi ser un héroe? ¿Merece alguien la redención sin importar lo que haya hecho? La respuesta es complicada, y precisamente por eso es importante. Schindler no era un santo. Era un cobarde que se volvió valiente. Un pecador que se redimió. Un hombre de negocios que puso la humanidad por encima del provecho. Eso es todo. Era falible, débil, contradictorio. Pero hizo lo correcto, cuando más importaba. Él nos muestra que la transformación moral es posible, incluso en el abismo más profundo, incluso para personas que participaron en el mal.
Su historia también demuestra que el heroísmo tiene un precio. Oskar Schindler lo sacrificó todo: su fortuna, su futuro, su vida. Murió empobrecido, pero murió en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. La última Schindler-Judin sobreviviente, Edith Wertheim, dijo en 2012, poco antes de su muerte: Schindler no era una buena persona, pero hizo lo correcto cuando importó. Y eso es todo lo que cuenta. Esa es la lección. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca es demasiado tarde para cambiar. En 2024, viven los últimos sobrevivientes del Holocausto. Pronto. Ya no habrá testigos presenciales, solo historias, solo nombres en listas. La historia de Schindler nos recuerda que el silencio es complicidad, que actuar es una elección. Él podría no haber hecho nada, podría haberse quedado rico, podría haberse mantenido a salvo. Nadie lo habría condenado si simplemente hubiera mirado hacia otro lado. Todos lo hacían, pero él eligió algo diferente. En un momento en que el antisemitismo vuelve a aumentar, en que la negación del Holocausto se está extendiendo, en que el odio se está normalizando, la historia de Schindler es más importante que nunca. Muestra que una sola persona puede hacer la diferencia, incluso cuando el mundo está en llamas, incluso cuando el sistema está en tu contra, incluso cuando todos los demás miran hacia otro lado. También muestra que la redención es posible, para todos, siempre, no importa cuán bajo hayas caído. Oskar Schindler era un nazi que salvó a 1.200 judíos y murió como un justo entre las naciones. Esta es su historia, este es su legado, este es el poder de un solo nombre en una lista, este es el poder de la elección. Una pregunta para ustedes: si visitaran la fábrica de Schindler en 1944 y vieran que un miembro del partido nazi estaba protegiendo a judíos, ¿habrían confiado en él? ¿O habrían pensado que era una trampa? Escriban en los comentarios. ¿Le creerían a un antiguo enemigo que ha cambiado? ¿O es la confianza imposible después de una traición? Leeré cada comentario.